Hoy retomamos nuestra conversación con el enemigo interno. Soy el pastor Gori y conmigo está también el pastor Dervis de Olio. Y hoy vamos a entrar en un capítulo de la historia de Israel que nos deja helados. Fue la derrota en Hai. Increíble, ¿no? Después de una gran victoria sobrenatural en Jericó, un pequeño pueblo los puso a correr. Pastor Dervis. Ahora estamos aquí una vez más y empezamos viendo un contraste brutal aquí, pastor, terrible. A veces las circunstancias más fieras y difíciles no vienen de los gigantes que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Allá afuera, vienen a veces de adentro, de adentro. Así que vamos a estudiar esta parte de la lección. Incumplimiento del pacto, esperando que sea de bendición para nuestros oyentes. Perfecto, mi pastor. Vayamos. El texto nos dice que la derrota del pueblo de Israel tuvo dos causas principales, pastor. Tremendo. La primera causa, bueno, fue, vamos a dejarlo para el desarrollo, pero hubo una primera causa que fue una falla garrafal, una falla que fue un declive total para el pueblo de Israel en tiempo futuro. Después de la historia de Josué, también continuó fallando. Veamos a qué se refiere, pastor. La primera y muy importante, pastor Gori, fue el exceso de confianza. No consultaron a Dios. ¿Qué problema? Oye. Cuando nosotros nos sentimos sabios en nuestra propia opinión. A Dios hay que consultarlo, pastor. Hay que hablar con Él. Él tiene el conocimiento mucho más amplio. ¿No dice acaso la Biblia que los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos? ¿Cómo a veces nosotros nos olvidamos de ello? Sabe, Dervis, que por eso digo que en el futuro fue siguiendo ese mismo patrón el pueblo de Israel, la autosuficiencia. Terrible. Después de haber ganado a una ciudad tan grande como Jericó, enfrentarse a Hai, una ciudad pequeña, ellos dijeron, aquí la llevamos de robo. Sin embargo, había lo que era el pecado de Acán, que estaba allí, ¿verdad? Dentro de la victoria y la derrota, el que no se diera la victoria fue producto del pecado de Acán. Y aquí, cuando uno lee el texto de Josué 7, uno se encuentra de que hay una tensión, hay un momento tenso en Israel. ¿Qué usted me dice, pastor? Tremendo. Mire, pastor, esta lección está poderosa, con lecciones para nuestra vida cristiana muy significativas. Acán, en lo que estamos hablando aquí, hizo algo terrible que no debió hacer. La lección nos enseña que mientras Josué están ahí consagrado y luchando, Acán, por otro lado, estaba ¿cómo? Desobedeciendo al pacto. Y eso es terrible. O sea, hoy vamos a entrar en una sección muy especial. Es terrible cómo, bueno, mencionarlo aquí en el repaso de la lección. Muchas veces nosotros en la iglesia, pastor, el pastor, algunos líderes de la iglesia, concentrados en la misión. Y vamos a dar la campaña y vamos a hacer eso, pero a veces hay un hermanito por ahí acariciando cosas. Entonces, ahí nosotros empezamos a ver lo que veníamos hablando. Acariciando pecado. Así es, acariciando pecados. Muy bien, gracias, pastor, por esa poderosa aclaración. Y el Señor muestra este ejemplo aquí en la Biblia para que nosotros sepamos que su pacto no puede ser violado y que todos nosotros debemos ir en la misma línea. Acán cometió un error y ese error le causó la derrota al pueblo de Dios. Señores, vamos a leer lo que dice para ustedes que están allí sintonizándonos y tal vez no tienen la guía de estudio, lo que dice Josué, el capítulo 7:11. Pastor Dervis, léame allí Josué 7:11. Josué 7:11 nos dice, Israel ha pecado y aún han quebrado mi pacto que yo les mandé, y aún han tomado del anatema, y aún han hurtado y han engañado, y aún lo han guardado entre, dice allí, sus enseres. Terrible. Mire, wow, pastor, eso está terrible. ¿Cuántas veces pudiera eso pasar o nos ha pasado
en nuestras comuniones, en nuestras comunidades. Debe ser algo terrible lo que se vivió allí el pueblo de Israel. Pastor, ¿cuál es el punto de lo que está sucediendo acá? Bueno, allí hay una palabra hebrea, gum, gum. Esta gente cometieron un pecado serio. Y mira que ahora está diciendo del pueblo de manera, significa aún, y lo repite, aún, aún. Es hebreo, Hay un gum. énfasis, Hay sí, en un esa, énfasis, aún como una aún, repetición o aún. una constancia. Sí, sí. O sea, la Biblia está hablando acerca de la gravedad Ujú. de este asunto y es como usted menciona, cuántas veces nosotros caemos en este error y a veces no ganamos cierta victoria o no nos va como nosotros queremos. Debemos revisar nuestros corazones, revisarlo y saber si nosotros, en nosotros se repite esa palabra aún. ¿Será que aún Sí. estoy yo? Así que es bueno meditar en esto para que nosotros nos acerquemos al Señor. Pastor, hay algunos verbos allí que se utilizan en este texto. Por ejemplo, traspasar. ¿Qué significa traspasar? Traspasar en el hebreo es avar. Ujú. Avar significa cruzar la línea, desobedecer a una orden ya dada anteriormente de manera clara y definitiva. El texto también dice, ¿no?, que tomar. Tomar, Ujú. ganaf, ese es el verbo allí en hebreo, ganaf. Tomar algo que no le pertenecía, sino Sí. que era de Dios. Se refiere a lo que hizo A lo que hizo Acán, ¿verdad? Acam, a lo Tomó. que hizo Acam. Robar. Robar, ganaf. Ese es el verbo, Ajá. ganaf. Tomar algo que no le pertenecía, eso no le pertenecía a él. El No. verbo dice que cuando hacemos esto, tomamos lo que no nos pertenece y está haciendo alusión a algo que le pertenecía única y exclusivamente a quién, a Dios. Y dice, ha engañado. El Engañar, verbo engañar que utiliza ahí, ¿cuál es? cajás, Cajas. cajás, cajás. Es un verbo interesante, pastor, que dice actuar con hipocresía. Y esta parte Wow. es terrible. O sea, cajas. O sea, ahora nosotros analizando el idioma original, Sí. bueno, nosotros los teólogos nos enseñan aquí en hermenéutica, Los licenciados en los teología. licenciados en teología, el hacer hermenéutica allí, la Ujú. exégesis del texto, y cuando uno empieza a mirar en el contexto en que es escrito el versículo y empieza a analizar las palabras en su propio idioma, uno se da cuenta que, Sí. o sea, analizándola desde nuestro español, si analizamos la Biblia muchas veces desde la perspectiva de nuestro propio idioma, tal vez no le vamos a encontrar la riqueza, ni incluso no vamos a entender el mensaje de manera clara, pero ahora con todos estos verbos y palabras que aparecen aquí, nosotros nos damos cuenta por qué vino el castigo y la derrota. Y la última palabra o verbo que utilizamos acá en este texto es que aún lo ha guardado. El verbo esconder, ¿no? Esconder es el que utiliza allí la Biblia, Así es, ¿verdad? sin, Sin. sin. Intentar sepultar la evidencia pensando que nadie Wow. lo vería. O sea, es una cadena No, constante fue de premeditación y desobediencia. alevosía, mi Wow, pastor. wow. No era un simple pecado. El hombre tenía su corazón totalmente corrompido. Y lo más grande de esto, pastor, es que ese pecado de Can llevó a una consecuencia colectiva. O Así sea, se es, vio como un pecado así es. colectivo el solo hecho de que él haya guardado, escondido todo este tesoro que se había tomado. Así es. Es increíble, pastor. Podemos nosotros reflexionar bastante sobre eso. Así es, así es. Porque el pacto entre Dios e Israel y la nación se trataba de una unidad indivisible. Ujú. Y el pueblo debía entender eso. O sea, somos uno, dice el Señor, yo soy uno con mi pueblo y mi pueblo debe seguir Claro. esa ordenanza. Y ahora este hombre viene a querer poner el mal ejemplo en una... Estamos ante la antesala de la tierra prometida, pastor. Sí, sí, Y sí. este hombre en dominicano, ¿cuál sería la palabra que utilizaríamos ahí? Bueno, este hombre
está desafinando, pastor. Desafinó, claro. Desafinó, como dicen en el lenguaje coloquial, desafinó Sí, feo. sí, sí, sí. A los Entonces, amigos que nos escuchan en otro en país, otro país, aquí se explique, pastor. utiliza mucho eso de decir que la persona cuando comete un error tan evidente, entonces se le dice que desafinó, metió una nota donde no era. Y es bueno que nosotros reflexionemos sobre esta parte porque tenemos ahora otra comunidad que no es la comunidad de Israel, sino la comunidad llamada iglesia, donde el apóstol Pablo nos presenta que todos somos un cuerpo y que la uña, si te duele el dedo menor, te va a doler también todo el cuerpo. Somos un cuerpo y es bueno reflexionar sobre eso. Así es. O sea, mira, pastor, en síntesis, la santidad de los individuos conducía a la pureza del pueblo, pero también estamos viendo que el pecado de un individuo Claro, conducía a la impureza del pueblo. Totalmente. Y la lección dice, nosotros no estamos viviendo en un mundo de burbuja espiritual, pastor. Esto es real. Sí. Lo que yo hago trae consecuencias o positivas o negativas. Pero bueno, la lección nos está invitando a obedecer y a ser fieles al Señor en lo más profundo de nuestra alma. Una de las notas que hay aquí, Pastor Derby, ya para concluir en este día la lección, llevándolo al presente, esa parte, Derby dice, pensemos en cualquier equipo de la iglesia o familia. La falta de integridad de un líder financiero puede quebrar la confianza de toda una congregación. El secreto de un miembro de la familia, como una adicción no tratada, sigue diciendo, puede afectar emocional y financieramente a todos los demás. La deshonestidad de un empleado puede llevar a la ruina de toda una empresa. Terrible, ¿Eh? terrible. ¿Qué lecciones Qué más aplicación interesantes? sí, más Sí, una buena. aplicación poderosa. A veces nosotros pensamos, ¿ha escuchado usted comúnmente la frase de la gente? Decir, mi vida es mía, que nadie se A meta. mí no me importa lo que No el me otro importa, piense. pero no. O sea, el texto bíblico de la lección nos está diciendo que como yo vivo tiene una incidencia directa en los demás. Bueno, Ojalá que nuestros para meditar. hermanos puedan reflexionar sobre esto. Señores, el estudio de hoy ha sido bastante revelador sobre la importancia de mantener el pacto que hemos hecho con Dios. El pacto que tú y yo un día hicimos de serle fiel a Él. Un día hicimos un pacto de mantenernos en el camino de la santidad. Ese pacto esperamos que usted, espero yo, que seamos fieles a ese pacto. Amén. Pastor, Amén. ¿se despide? Bueno, hemos llegado al final de este repaso, de esta lección hoy. Familia, bendiciones y sigamos aprendiendo en el Señor. Así que dele like, comparta este mensaje con otros para que este mensaje siga llegando a muchas personas y sea de bendición. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima lección.